Comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores, saludos desde Radio Abarán, desde Polideportivo en este 15 de febrero en el que comenzamos nuestro programa número 40 en esta 24ª temporada. Hoy, como cada lunes, repasaremos lo que fueron los marcadores de este fin de semana, entre los que destacan la buena aportación de nuestros primeros equipos, sobre todo la goleada conseguida por el equipo del Deportivo Abarán Fútbol Sala en su visita al colista Aspe y, como no, la histórica goleada conseguida por el Abarán en Las Colonias, ese 12-0, que sin duda va a ser la foto durante mucho tiempo de lo que es un marcador para recordar. Comenzamos. Y la verdad es que comenzamos hablando precisamente de este encuentro, de este Abarán 12 Mar Menor B 0, que se disputó en la tarde del sábado en el Municipal de Las Colonias, probablemente con la peor entrada de toda la temporada, la competencia con el fútbol en televisión y otra serie de circunstancias como la festividad, los carnavales, etcétera, etcétera, pues provocaron que escasamente 35-40 espectadores se dieran cita en el Municipal Abaranero en una muy buena tarde de invierno para presenciar un partido que quizá nadie imaginaba que iba a suponer ese resultado tan escandaloso, ese 12-0 que reflejaba el electrónico a la finalización del mismo. No es menos cierto que el Mar Menor B, un equipo filial, que contaba con jugadores que movían bastante bien el balón, a los que se le veía pues un buen hacer futbolístico, pero no es normal que aparezca con solo 10 jugadores a disputar un partido y que además lo haga sin portero, con lo que uno de sus jugadores de campo tuvo que ejercer en esa posición y lógicamente bastante hizo el chaval con afrontarlo. Lo cierto es que parece ser que a mediodía, a las 2 de la tarde, el equipo marmenorense intentó a la desesperada la suspensión del encuentro, pero lógicamente era totalmente inabordable por parte de la directiva local el intentar hacer cualquier estratagema para lo mismo, ni le interesaba tampoco. Lo cierto es que un equipo o un club que cuenta con un equipo en tercera división, aspirante al ascenso a segunda B, que al parecer tiene problemas económicos y ha supuesto el traspase de varios jugadores del equipo B al A, pero un equipo que cuenta con unas bases amplísimas, que cuenta con 2 equipos juveniles, uno en primera y otro en segunda categoría, que se presente a disputar un partido en esas condiciones es verdaderamente lamentable. Es para mirárselo y no hablamos por los chavales que fueron un dechado de buena voluntad y de deportividad, que no dieron una patada a lo largo de todo el partido y de hecho otra de las noticias que hay que reseñar del encuentro es que el señor Olmos Avellán, que creo que debutaba en Las Colonias, no mostró ninguna cartulina amarilla. La verdad es que fue un partido de auténtico guante blanco, pero otro árbitro un poco más riguroso, un poco más tiquismiquis, pues sí que podía haber mostrado alguna cartulina amarilla, sobre todo por algún agarrón o jugadas de ese estilo, pero lógicamente creo que también entendió, supo leer el partido y finalmente acabó sin tarjetas. Vamos con los protagonistas, porque insisto que poca más historia tiene el partido, 12 goles no obstante hay que marcarlos. Ignacio estuvo en la portería, con Fran y Parra en los laterales, Juanvi y Juanfra en el eje de la zaga, con Schuster por delante de ellos acompañando a Bermúdez y al juvenil Alex, y Adri y Omar en las bandas como extremos, con Pablo como punta de lanza. Y lo cierto es que el partido se puso muy pronto a favor del equipo Abarán, ya que en el minuto 2 era precisamente el juvenil Alex quien marcaba el 1-0. En el 8, Pablo abría su cuenta particular haciendo el segundo del equipo local, y en el 25 era de nuevo Pablo el que ponía el 3-0. Un minuto más tarde, en el 26, Omar, que ya había tenido varias ocasiones, conseguía el único tanto que cosechó el extremo abaranero, poniendo el 4-0 para redondear el resultado al descanso con el llamado hard trick de Pablo en el minuto 38, tercer gol en su cuenta particular y tiempo de descanso
pues con todo, absolutamente todo decidido. En la segunda mitad, en el minuto 61, después de unos minutos un tanto soporíferos, Adri hacía el sexto del equipo baranero y a partir de ahí llegó una auténtica catarata de goles. En el 65, Musta. En el 66, Álvaro. En el 69, repetía Álvaro. En el 74 se estrenaba Juanvi. En el 80 marcaba de nuevo Álvaro, que hacía también el tercero en su cuenta particular, y en el 88 cerraba la cuenta goleadora quien había logrado el primer tanto de la tarde, el juvenil Alex Seco. 12-0 para un equipo que realizó también lógicamente los 5 cambios reglamentarios. En el descanso Álvaro sustituyó a Schuster y Juanfra dejó su puesto a Iván. Posteriormente, en el minuto 50, Musta sustituyó al trigoleador Pablo y 2 minutos más tarde Pastor hacía lo propio por Bermúdez y Miñano por Omar. Era un partido, lógicamente, con minutos con tiempo para todos los jugadores y para poder disfrutar del mismo. Insisto, a pesar de las circunstancias, a pesar de llegar con solo 10 jugadores, en otras ocasiones ha habido partidos que por expulsión u otro motivo el equipo rival se ha quedado en inferioridad y no es fácil marcar 5 goleadores. Y viene esto un poco a colación para revisar lo que ha sido la trayectoria del Abarán en esta temporada y sobre todo en los últimos encuentros. Recordemos simplemente que los 4 últimos partidos en casa se han cosechado como victoria, después de un principio de temporada en que lo normal era el empate hasta 4 con una victoria intercalada y una derrota que se produjo allá por el 28 de noviembre 2-3 ante el Lumbreras. A partir de ahí todo han sido victorias y todo han sido además con goleada. 4-1 al colista Jumilla, pero después 5-1 a la Vanilla, que era segundo, 4-0 al Fuente Álamo y el 12-0 reseñado en la tarde del pasado sábado al Mar Menor B. Indudablemente una buena trayectoria en casa que habrá que compaginar con volver a lo que fueron los primeros partidos de la temporada a domicilio. Esperemos que sea así. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y es que les comentaba que haciendo un cálculo de probabilidades, después repasaremos la tabla clasificatoria, pues hay que tener en cuenta que el equipo de Abarán, como les comentaba, en el principio de temporada se mostró muy dubitativo en casa. Recordemos 2 empates consecutivos ante Cartagena y DTT Red Móvil para ganar al Priego, después otros 2 empates, Jabalí Viejo y Esparragal. Un empate épico, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, precisamente quedándose con 9 jugadores en el primer tiempo y remontando ante un rival que era y sigue siendo el líder de la categoría. Como les digo, el 28 de noviembre llegaba la única derrota en casa ante el Lumbreras y a partir de ahí, pues todo han sido buenos resultados para el equipo que dirige Emilio Bru. A un equipo que le quedan 7 partidos todavía en casa por 6 a domicilio, a pesar de que se jugaba este último fin de semana en Las Colonias. Pero es que dentro de una semana habrá que jugar 2 partidos consecutivos, lo que sin duda es un dato a tener en cuenta. Yeclano B, Los Alcázares, Balsicas, Rincón de Seca, La Alberca, Alcantarilla y Beniel serán los rivales del equipo de Abarán en Las Colonias. Por contra, a domicilio habrá de visitar Pliego, posteriormente Jabalí, el Esparragal, Lumbreras, 2 rivales directísimos, Jumilla y en el último partido a domicilio tendrá que visitar el difícil campo del Batalax ante el Habanilla. Recordemos que fuera de casa el equipo comenzó ganando los 3 primeros partidos, pero a partir de ahí no ha logrado salir victorioso. Enlazó 2 derrotas consecutivas, 4-0 y 3-0 respectivamente en los Alcázares y Balsicas, resultados muy abultados para un equipo que aspira a estar arriba. Posteriormente empataba 1 en Rincón de Seca para enlazar otros 4 encuentros saldados con derrota, 2-1 en La Alberca, rival directo, 3-1 en Alcantarilla, rival directo, 4-1 en Beniel, otro rival que puede ser directo. El primer partido de la segunda vuelta, el accidente de Cartagena 6-0 con la lesión del portero de David Fernández que provocó esa goleada atípica en una segunda parte en la que el equipo nada más pudo hacer, y en el último partido a domicilio, recordemos, se volvía a empatar ante el DTT Red Móvil, logrando superar por 2 veces el marcador adverso. Por tanto, hay que mantener las esperanzas. Quedan la friolera de 13 partidos, 39 puntos en juego, y con ello, pues simplemente no es hacer cuentas ni malabarismo ni nada por el estilo, sino confirmar que hay tiempo más que suficiente para que la clasificación cambie,
para que el equipo muestre de verdad esa solidez que está denotando en los últimos partidos y que puede ir a más con la reincorporación de todos los jugadores, con la enfermería prácticamente vacía, con un equipo que gane en confianza y que, insisto, hay puntos por medio como para poder dar la vuelta auténticamente a toda la tabla clasificatoria. Y no es el cuento de la lechera, ni muchísimo menos. Precisamente, a continuación vamos a repasar lo que dio de sí la jornada y cómo está esa tabla en la que hay muchos aspirantes a quedar finalmente entre los 6 primeros clasificados. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Estamos, por tanto, en la jornada 21, la de que se disputaba este fin de semana, con estos marcadores: Rincón de Seca 2, Habanilla 2, Alcantarilla 3, Beniel 2, Jumilla 1, Cartagena B 5, Alberca 3, Fuente Álamo 3, Lumbreras 1, DTT Móvil 1, como pueden observar, muchos empates, muchos repartos de puntos, Balsicas 3, Pliego 0, Esparragal 2, Yeclano Deportivo 1, el líder le está costando en estas últimas semanas, y los Alcázares 2, Jabalí La Ñora 3. Posiblemente la sorpresa de la jornada, amén de ese resultado ya conocido de Abarán 12, Mar Menor B 0. En la tabla clasificatoria, el Esparragal sigue siendo líder con 44 puntos, seguido por el Alcantarilla con 43. Ambos equipos, de quedar así a final de temporada, ascenderían de forma directa a la territorial preferente. Tercero es el Albanilla con 41. Cuarto el Balsicas, menudo ascenso el del equipo de los Cipreses, con 38. Quinto el Cartagena B con 37, sexto el Lumbreras con 36. Séptimo es los Alcázares, que está en clara línea descendente con 31. Octavo, Abarán con 30. Por tanto, a 6 puntos del Lumbreras, que es sexto clasificado, lo que hoy por hoy es el objetivo, alcanzar esa posición. Después ya, una vez que se pudiera lograr, se vería si se puede seguir mejorando. Pero de momento, 6 puntos separan a la Abarán de ese Club Deportivo Lumbreras. Noveno es el Beniel con 29, décimo DTT Móvil con 28, 27 tiene la Alberca, 26 para Jabalí La Ñora y Fuente Álamo. Décimo cuarto es Rincón de Seca con 25, décimo quinto Mar Menor con 23. Y las 3 últimas posiciones de descenso a segunda autonómica para Pliego con 21, Yeclano Deportivo con 19, Farolillo Rojo, el Jumilla B con 0 puntos. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a las categorías de base, como comentábamos en las noticias de mediodía, prácticamente se cumplió la lógica si nos atenemos a lo que había acontecido en la primera vuelta y lo que es prácticamente la clasificación de cada uno de los equipos que se enfrentaban en las distintas categorías. Así, en categoría juvenil, posiblemente en el partido más interesante de la jornada, por aquello del pique que comentábamos de jugadores de Abarán en las filas del rival, el entrenador Pascual Argudo del Ceutí, que estaba realizando una magnífica campaña y que puede luchar por el ascenso. Pues en un partido con una primera parte con un marcador bastante igualado y una segunda parte, sobre todo una recta final en la que destacó el equipo amarillo, Club Deportivo Abarán 1, Ceutí 4, pues vamos a ver de aquí al final de temporada si finalmente pueden lograr ese objetivo de estar luchando por el ascenso a primera categoría regional. En categoría cadete, en el choque disputado en el Sánchez Cánovas, Molina 3, Club Deportivo Abarán 4, con bastantes dificultades, pero victoria a fin de cuentas para el cuadro abaranero. En infantiles, grupo 3, se repite la historia. Nuestro Abarán 0, Ciudad de Yecla 17, una goleada más para un equipo que ha encajado ya más de 200 goles en lo que va de competición. Y en el grupo cuarto, por contra, Club Deportivo Abarán 9, Alto Real 1, el equipo abaranero que sigue siendo el que mejor clasificación ostenta de todas nuestras bases futbolísticas. En alevines, en el Romeral, San Miguel 4, Club Deportivo Abarán 0, insisto en que se siguen cumpliendo los pronósticos, mientras que en categoría Benjamín también se cumplió, pero quizá con el partido con el marcador más igualado en el derbi de esta semana, Bosco 4, Club Deportivo Abarán 3. También derrotas para los más pequeños, para los benjamines, Club Deportivo Abarán 0, Club de Caravaca 3, y en tercera categoría Levín, nuestro Abarán 0, Ciudad de Caravaca 17, mientras que en tercera Benjamín, también victoria visitante, Club Deportivo Abarán 0, Ciudad de las Torres 4. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
Cambiamos de deporte y les hablamos ahora de fútbol sala. Y es que nuestro representante conseguía en la tarde del sábado, en un partido muy tempranero, una victoria aplastante mostrando su superioridad sobre el colista de la categoría. Aspe 0, Deportivo Abarán 9 fue el tanteo final de un partido que se resolvió prácticamente, y sin prácticamente, se resolvió totalmente en la primera mitad. Concretamente, el equipo de José Antonio Molina Deli jugaba con un quinteto inicial con Alex en portería, Marcos, Sico, Alex Fernández y Jorge Montiel. También jugaron el portero Rafa y los jugadores de campo Fairy, Fran, Luismi, Manolo e Iván Lerenas, es decir, prácticamente toda la plantilla del equipo abaranero, que se adelantaba muy pronto en el marcador en el minuto 2 por obra de Marcos. Posteriormente el capitán Iván Lerenas hacía el 0-2 en el minuto 13. En ese mismo minuto Jorge inauguraba su cuenta goleadora haciendo el tercero de su equipo y un minuto más tarde de nuevo Jorge marcaba el 0-4. En el minuto 15 Marcos marcaba por partida doble el quinto y sexto tanto del equipo abaranero, que antes del descanso todavía volvería a abrir la lata, marcando Jorge en el 19 y de nuevo Jorge ya prácticamente en el descanso, llegando al intermedio con un rotundo 0-8 que dejaba pues totalmente decidido, como les decía al principio, el partido. Y bueno, con unos 20 minutos por delante en los que el equipo de Abarán, lógicamente, bajó un poquito el acelerador, dejó de pisar el acelerador. Son cuestiones de concentración que suelen pasar en estos casos. El rival se veía totalmente superado por el equipo abaranero, que no obstante en el minuto 32 volvía a marcar por mediación de Manolo, haciendo el que sería el 0-9 definitivo. Por tanto, resumiendo la tabla de goleadores, Jorge Montiel hacía 4, Marcos lograba 3, Iván 1 y Manolo 1 para completar ese 0-9 final que deja al equipo en esa tercera plaza, en la que esperemos pueda mantenerse como mínimo en lo que queda de competición, aunque no será fácil, pero seguro que lucha y entrega habrá para conseguirlo. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y vamos con los resultados completos de esta 21ª jornada. Futsal Molina 6, Beliana 6, Club Deportivo Murcia 10, Ciudad del Vino 1, probablemente un marcador que sorprende bastante por lo abultado. Elche 2, Nueva Elda 3, Albacete 5, Pacote Bar Pinatar 0, Calpe 2, Aljucer El Pozo 7 y Vedruna La Unión 3, Librilla 6. Podríamos hablar de la sorpresa de la jornada en este derbi regional, unidos al 7-0 del Pinatar ante el desaparecido Acrasal Alicante, decisión del comité de competición, y el ya comentado SC Publicidad Aspe 0, Deportivo Abarán 9. En la tabla clasificatoria tenemos que hacer un inciso para aquellos que lo hayan podido observar en la página web de la Federación Murciana. En esta aparecía como líder el Pozo con 58 puntos, con 21 partidos jugados, 19 victorias, un empate y una derrota. Claro, lógicamente nos sorprendía bastante que semana a semana venimos diciendo que el Pozo ha ganado todos los partidos, a excepción del empate que le arañó precisamente el Deportivo Abarán en el José María Cajigal en la primera vuelta. Buscando resultados, no encontrábamos dónde estaba esa derrota y finalmente aparecía en la página web el resultado de Aljucer El Pozo 0, Aspe 12, es decir, el colista le habría ganado al líder por 0-12. Hace unas semanas ese resultado aparecía como 6-0 favorable al Pozo. Habíamos pensado que podía ser una sanción del comité de competición por alguna alineación ilegal o por cualquier otra circunstancia que hubiera concurrido. Pero esta misma tarde, para salir de dudas, hablábamos con el presidente del Deportivo Abarán, con José Alfonso Montiel, que a su vez es vocal de la Junta Directiva de la Federación Murciana de Fútbol, del Comité de Fútbol Sala, y se aclaraba el entuerto. Es un error de la página web de la Federación Murciana, lo pueden ver en la de la Real Federación Española, que aparece al contrario. El resultado de ese partido, de esa jornada anterior, es de Aljucer El Pozo 12, Aspe 0, esto parece que tiene más coherencia, y por lo tanto el Pozo tiene a estas alturas 20 partidos ganados, un empatado y 0 perdidos. No ha perdido todavía, sigue siendo invicto el equipo charcutero, que con 61 puntos, el líder destacado
en este grupo 7 de División de Honor Juvenil. Segundo es el Club Deportivo Murcia con 54. Tercero, Deportivo Abarán con 42. La verdad es que hay una brecha importante ya entre los tres primeros. Pero a partir de ahí no está todo conseguido, porque cuarto es el Albacete con 40, quinto Ciudad del Vino con 38, sexto Calpe, que tiene 37, séptima plaza para Vedruna con 34, 34 también para Nueva Elda, y novena plaza para Beliana con 29, los mismos puntos que tiene Librilla y Pinatar. Molina es duodécimo con 25. Pacote Bar, 13º con 13, 14º Elche con 12 y 15º y último, ante la retirada, que como decíamos, de Acrasala, Aspe, el último rival del Deportivo Abarán, con solo 3 puntos en su casillero. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Por cierto, antes de pasar al balonmano, Aspe tiene una sola victoria y fue en la primera jornada cuando se imponía 8-1 a Pacote Bar. A partir de ahí, todos los partidos los ha saldado con derrotas. Como les decíamos, hablamos de balonmano, que de nuevo este fin de semana ha conseguido el pleno. Importante la victoria cosechada en segunda división masculina por el equipo de la Asociación Abaranera en su visita a Lorca ante el segundo equipo del conjunto de Liocroca, ante Liocroca B, con un marcador quizá más apretado de lo que se presumía, pero con un equipo, el de Abarán, que llegaba también en unas circunstancias de bajas que hicieron que no pudiera presentar todo su potencial. El marcador final fue de Liocroca B 25, Asociación Abaranera 30, con lo que el equipo de Abarán sigue en la lucha por intentar llegar a la cuarta plaza, por intentar ganar todo lo que queda en la temporada, que es su única opción, además de tener que esperar de que algún rival, concretamente Jumilla, lo haga bastante mal y no pase de 2 victorias en lo que queda de competición, algo que parece también complicado, pero que matemáticamente todavía es posible. No obstante, el próximo fin de semana también pues, van a quedar esta cuestión bastante más clara, sobre todo por algunos de los enfrentamientos que se producen, que sobre todo el que se debe disputar en el pabellón Príncipe de Asturias de Abarán, en el que el equipo de Eduard Culesó ha de recibir a Maristas Cartagena, que hoy por hoy está por delante del equipo abaranero en la tabla clasificatoria, si bien con 2 partidos más, que tampoco son reales, porque la clasificación de la Federación Murciana sigue sin estar actualizada, sigue sin contabilizar el partido abaranera el Liocroca C de la primera fase, que como ya les dijimos, sí existe un acta del comité de competición determinando que ese partido había acabado con el resultado de 10-0 ante la no presentación o la presentación de solo 4 jugadores por parte del equipo del tercer equipo lorquino. Lo cierto es que este era un trámite que había que cumplir, este larguísimo viaje a Lorca para afrontar un partido contra el conjunto de Liocroca que peores resultados ha obtenido de los 3 que presentan esta temporada. Había que ganar y se ganó, y eso es lo importante, que al final los 2 puntos volvieron en el zurrón del equipo abaranero. A Liocroca B 25, Asociación Abaranera 30. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, pues vamos a repasar todos los marcadores de esta 18ª jornada, que fueron Cejín Atlético 18, Bullense 18. Por fin el equipo de Bullas consigue el primer punto de la temporada, deja ya de tener el 0 en su casillero general. Alguazas 25, Ademur 30, un marcador también quizá demasiado apretado, suponemos que Ademur no apretaría al 100%. Maristas Cartagena 27, UCAM Balonmano Murcia 35, Liocroca 30, Club Balonmano Murcia B 35, sorprendente también este marcador, la victoria del segundo equipo de Murcia ante el primer equipo lorquino, que ya le deja totalmente descolgado. Jumilla 29, CAP Cartagena 31, victoria bastante sufrida del equipo líder en su visita al Carlos García de Jumilla, lo que es un buen resultado para la Asociación Abaranera. Cejín Atlético 22, Liocroca C 36, Cejín Atlético que dobló esta jornada pero con malos resultados, y el ya mencionado Liocroca B 25, Asociación Abaranera 30. En la tabla clasificatoria, 2 equipos ya clasificados matemáticamente para la fase final. CAS Cartagena, que es líder, 20 partidos, 38 puntos, solo una derrota en su casillero. Segundo, Ademur, con
36 puntos, merced a 18 victorias y 2 derrotas. Tercero es UCAM Balonmano Murcia, que tiene 32 puntos, pero un partido menos, con lo que está muy cerca de lograr esa clasificación matemática, prácticamente a un partido. Y cuarto es Jumilla, con 20 partidos disputados, 30 puntos en su haber. Cuidado, que tiene ya 5 derrotas, está solo a 2 de la Asociación Abaranera, que por insistir tenemos que hacerlo y recordar que de aquí al final de temporada el equipo de Abarán, si quiere tener alguna opción, no puede perder ningún partido, ganando en casa a Murcia, ganando todo lo que queda, eso está claro. Porque siendo así, podría llegar a los 34 puntos, podría seguir con 7 derrotas y, ¿por qué no? Quizá el cuadro de Jumilla pueda pinchar en 2 partidos y estar también con esas 2 derrotas, con lo que al estar igualado el golaveraje particular, habría que medir el general, que en este momento es de 120 a favor del equipo de Jumilla y ya de 124 para Abarán con 2 partidos menos, que serían como mínimo 134 con ese 10-0 del que tantas veces hemos comentado, y teniendo en cuenta que de aquí a final de temporada Jumilla tendría que tener, para que se produzca esa igualdad de puntos, tendría que tener 2 marcadores contrarios que le restarían diferencia a favor, pues no sería descabellado. La situación está ahí, en que Jumilla pierda 2 partidos. A partir de ahí, ¿cuál es el objetivo de la Asociación Abaranera? Ganar los 5 partidos que le restan todavía por disputar. Concretamente, si contamos con que ya ese partido se disputó, le quedaría jugar frente a Maristas en casa, en Cejín, en un partido relativamente sencillo, frente a UCAM Murcia en casa, en un partido que tampoco debe ser, es lo más complicado, pero que hay posibilidades de ganar, porque ya lo ha demostrado el equipo en muchas circunstancias, mientras que habría que ganar después al colista Bullense y a Heliocroca C a domicilio. Parece que ganar los 5 partidos es factible. Luego, que Jumilla pierda 2, pues tiene que recibir a Demur. Y cuidado con el partido del próximo fin de semana, que ha de visitar a Murcia B, que viene de ganar en Lorca y quizá esté henchido de moral, y quién sabe lo que puede pasar en ese partido. Probablemente en ese partido del próximo fin de semana, por eso les decía que puede ser una jornada determinante, podría estar las posibilidades de futuro del equipo de la Asociación Abaranera, del equipo dirigido por Eduard Culesó, que a pesar de todas las dificultades que ha tenido esta temporada, a 5 jornadas para el final, pues sigue peleando ahí por estar entre los mejores. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Seguimos con más balonmano, con 3 marcadores más que tenemos de este fin de semana. El más importante, por lo que la trascendencia que tenía el partido, el de cadete masculino. Heliocroca 19, Asociación Abaranera 23, victoria importantísima de los chavales dirigidos por Pepe Carayol, que comienzan esta segunda fase con esta victoria a domicilio, en una jornada, que es ya la 7ª, ya que las 6 anteriores cuentan los partidos disputados entre equipos de un mismo grupo. Los 2 líderes de ambos grupos, Cartagena y Águilas, se medían en cancha departamental y se registraba empate a 19, cuidado que todos los comentarios vienen a decir que el grupo B, donde estaba la Asociación Abaranera, tenía un poquito más de nivel que el rival. San Lorenzo, no obstante, ganaba por la mínima 25-24 a Maristas Cartagena. UCAM Murcia se imponía con claridad en su visita a Roldán 22-33 y de la misma forma la Asociación Abaranera se imponía a domicilio al equipo de Heliocroca, como hemos dicho. Es decir, de los 4 equipos del grupo B, Águilas lograba empatar en Cartagena, UCAM Murcia y Abaranera ganaban y solamente Maristas perdía por la mínima. De esta forma, la tabla clasificatoria la encabezan Esaequo, Cartagena y Águilas con 13 puntos, a continuación Abaranera y San Lorenzo con 8, UCAM Murcia tiene 6, Heliocroca 4 y cierran la tabla Maristas y Roldán, ambos con 2 puntos. En cuanto a las categorías femeninas, esperando a ver lo que pasa con la primera división, categoría juvenil, una nueva goleada, quizá menos escandalosa, Abaranera 39, UCAM Murcia 6, pero demostrando un poco el ínfimo nivel del equipo capitalino, y en categoría cadete, el equipo que todo lo gana, de momento, Abaranera 33, UCAM Murcia 18. Por tanto, con este pleno del balonmano en esta nueva jornada, vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy, un programa en el que hemos intentado aclarar en cierta forma la situación numérica de algunos de nuestros equipos. A veces resulta complicado, esperemos que haya quedado un poquito más claro que hace media hora. Y si no,
si tenemos que repetirlo otro día, lo repetimos también. Y si tenemos que hacer un coloquio con alguno que nos lo explique mejor, lo hacemos también. Lo cierto es intentar que de aquí a final de temporada nuestros equipos tengan unos objetivos claros y que finalmente, a poder ser, que se cumplan. Nosotros intentaremos cumplir con nuestro compromiso, que es estar con todos ustedes como cada semana, los lunes y los viernes. Así que disfruten de la semana y si no hay ningún tipo de problema, el próximo viernes nos escuchamos de nuevo aquí en las ondas de Radio Abarán, en Polideportivo. Gracias y hasta el viernes.